Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer, de punta a punta en todo territorio nacional, se llevó a cabo la carrera Moviendo a México. En ella precisamente, esta carrera tenía la intención justamente de activar físicamente a toda la población sin importar edad ni sexo. Con una participación de más de 23,000 personas a nivel nacional y más de 5,000 niños, jóvenes y adultos en la Ciudad de México, se llevó a cabo la cuarta carrera Moviendo a México por tu Salud, con el objetivo de impulsar a la población a realizar actividad física para combatir enfermedades como la obesidad. La carrera contó con 3 categorías, 5, 10 y 21 kilómetros, con salida y meta en la Estela de Luz. En punto de las 7 de la mañana tomaron la ruta los miles de corredores que disfrutaron de una mañana fresca haciendo deporte. Pues creo que es muy importante porque considerando que somos el primero o el segundo país en obesidad, creo que me parece de gran importancia que la gente se sume a este tipo de eventos y que pues vea por su salud. Pues es que es muy importante para combatir todas las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos y para combatir las adicciones también se me hace muy importante el tema. Al final, los ganadores fueron todos los participantes que salieron a correr y combatir el sedentarismo, así como dar el banderazo a la activación física. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y aquí en la Ciudad de México, ahí mismo se llevó a cabo esta carrera, pero horas más tarde se llevó a cabo la Caminata por la Esperanza. En ella participaron actores, protagonistas importantes del deporte, los espectáculos y de la sociedad civil. El cáncer infantil es una de las enfermedades que más ha atacado a los niños en los últimos años, y al ser septiembre el mes internacional de la sensibilización y lucha contra el cáncer infantil, este domingo se llevó a cabo la Caminata por la Esperanza, donde personalidades del medio deportivo así como artístico se unieron para sacarle una sonrisa a todos los niños que padecen esta enfermedad. Sí, la verdad es que motivarlos, pues la vida es una bendición y aunque estén enfermos, bueno, venimos a motivarlos con un juguete, con un dulce, para que tengan ese entusiasmo y esa actitud de seguir viviendo. Cada uno de nosotros vamos a padrinar un niño, lo vamos a llevar, les vamos a dar algunos presentes, porque lo importante es que se sientan contentos, felices y que estén luchando contra esa enfermedad, que ya hay cura. Lo que tenemos que hacer ahora es que la den a conocer. ¿Por qué? Porque bien sabemos que cuántos niños, jóvenes, adultos mueren de esta terrible enfermedad. Con una ceremonia prehispánica y vestidos de blanco, fue como dio arranque a la caminata que partió del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, donde luchadores, boxeadores, personas con disfraces acompañaron a familiares y niños. Lo importante son los niños. Nosotros nos dedicamos a un hermoso deporte que es para ellos. Nosotros hacemos las cosas para ellos y precisamente es lo que nos gusta hacer y vivimos para ellos. Qué mejor cuando estar ellos en una situación en estas necesidades, pues que nos vean al lado de ellos, así como deberíamos de estar todos unidos siempre. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el día de ayer, este fin de semana se llevó a cabo la jornada número 8 de la Apertura 2018. Vamos a ver algunos de los resultados. Querétaro sorprendió a Morelia en su casa y le ganó 4-1. Cruz Azul mantiene su racha invicta, es superlíder de la competencia, derrota aquí en el Azteca 4-1 al Veracruz, mientras que América fue a Puebla y le ganó a los Lobos 2-0. Guadalajara cayó después de que había ligado 3 triunfos al hilo, 3-1 en casa frente a Pachuca, y los Pumas también sorprendieron de visitante ganando al León 2-1. Recordemos que viene una pausa porque se viene la fecha FIFA donde habrá 2 partidos de la selección nacional, así que no habrá Liga ni Copa MX durante esta semana y el próximo fin de semana. ¿Y de qué estuvieron hablando ayer las redes sociales? Precisamente del Gran Premio de Italia, que se realizó como de manera tradicional en la ciudad de Monza. El piloto mexicano Sergio Pérez brilló precisamente con su actuación, partió del lugar número 14 y terminó la carrera en el 8º lugar. El inglés Lewis Hamilton fue el ganador de la carrera por delante del finlandés Kimi Raikkonen de Ferrari y Valtteri Bottas. Así, ahí está el Gran Premio de Italia, gran actuación del piloto tapatío Sergio Pérez. Y ya para despedirme les voy a mostrar este video. Es el astro brasileño Neymar, antes de que me lo corran. Es durante un partido de ayer de la Liga de la Primera División francesa.
un pequeño invasor de cancha. Se atrevió a desafiar a los guardias de seguridad para ir a conocer a su ídolo. Vamos a ver este motivo de encuentro. Este gesto que tuvo Neymar, el niño no solo quería la playera, se quería llevar todo Neymar a su casa, ¿no? Lo abrazaba y lo abrazaba. Oye, pero lloró. Neymar muy bien, tuvo buena actitud. Muy bien. Y fíjate que había sido un partido muy bravo, estaba jugando de visitante su escuadra del Paris Saint-Germain, en una cancha muy difícil, ganaron el partido con 2 goles de él, y le habían puesto una manta donde le habían puesto Neymar, la gran llorona del Mundial de Brasil, y al anotar un gol fue y festejó como que estaba llorando en la manta, lo que enardeció a la tribuna. Entonces el ambiente estaba complicado, esto es al final del partido, estaba bravo en contra suya, y esto vino un poco a apaciguar precisamente los ánimos en su contra. Ahí está este niño que una vez más muestra